Buenos días, soy Odil Fernández, soy médico de familia y sobreviviente de cáncer. Hoy quiero hablaros de alimentación anticáncer, desde la parte práctica a la parte teórica, o más bien de la parte teórica a la parte práctica. Hoy quiero que entendamos qué es el cáncer, por qué se origina, cuáles son los factores que influyen en su aparición y qué podemos hacer nosotros, tanto como pacientes como personas sanas, para intentar evitar el riesgo de que aparezca esta enfermedad. Me presento, soy médico de familia, como he dicho, soy superviviente de cáncer. En mi caso me diagnosticaron en el año 2010 un cáncer de ovario con múltiples metástasis, con unas posibilidades de supervivencia bastante limitadas. Y la verdad es que me costó mucho asumir el diagnóstico. Los médicos creo que somos los peores pacientes. Has visto morir a personas con cáncer, sabes los efectos secundarios que acarrea muchas veces la enfermedad. Mira estadísticas de esperanza de vida y supervivencia a largo plazo. Y yo además tenía un niño de 3 añitos, un niño pequeño, así que me costó mucho. Mi mundo se derrumbó en aquel momento y lloré mucho, lo pasé mal, pero llegó un momento que acepté que tenía una enfermedad grave, sí, pero que aún no me había muerto, que quería intentarlo, que quería intentar que esa quimioterapia, que en principio era paliativa, se convirtiese en una quimioterapia curativa. Quería ver a ese niño crecer, quería acompañarme en el camino de la vida, así que pensé, ¿qué puedo hacer yo para que un cáncer metastásico con un tratamiento de quimioterapia en principio paliativo, esa quimioterapia sea curativa, que esa palabra cáncer y metástasis desaparezcan de mi vida? Mi oncólogo pocas herramientas me ofreció, me dijo que no deprimiese cuando le pregunté qué podía hacer yo. Fuera de ahí, nada más. Pregunté a compañeros, enfermería, y todo el mundo me decía, bueno, que tenía muy mala suerte, me tocado un cáncer muy agresivo y hasta que me diera la quimio y a ver qué pasaba. Para mí eso no era suficiente, quería que ese niño tuviese una mamá, quería curarme. Así que empecé a buscar en PubMed, la base de publicaciones científicas que nosotros solemos manejar, y descubrí que había cientos, miles de artículos que nos hablan de la importancia de la alimentación y del ejercicio físico, así como la gestión de las emociones en el origen, pero también en la evolución de la enfermedad. Así que me puse mano a la obra con aquellos artículos, sin el apoyo del personal sanitario. Me convertí en mi propia nutricionista, en mi propia entrenadora personal. Me busqué una psicóloga que entendía la enfermedad como la estaba entendiendo yo. Y bueno, el cáncer desapareció, hice ese tratamiento de quimioterapia, pero en vez de ser paliativa fue curativa, desapareció el cáncer, desaparecieron las metástasis. Han pasado 12 años de aquel proceso y desde entonces cambié mi consulta de atención primaria por lo que hago ahora, por la divulgación científica. Por hablar tanto personas sanas como personas con esta enfermedad de la importancia que tiene lo que comemos, lo que sentimos, lo que pensamos, el ejercicio que hacemos. Y como os digo, tanto orientado a prevención como a tratamiento de la enfermedad. Creo que lo que hago ahora me gratifica más que la consulta de atención primaria. Escribir, divulgar, compartir con vosotros es mucho más gratificante a veces que la consulta de atención primaria, donde no hay tiempo para hacer esa verdadera medicina preventiva. Bueno, pues empezamos hablando de qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad en la que hay un crecimiento descontrolado de un grupo de células. Son células que se les olvida que se tienen que suicidar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en condiciones normales nuestro cuerpo detecta que hay unas células que no funcionan bien, estas han sido programadas para suicidarse, para morirse cuando algo no va bien, para así evitar problemas mayores. Se llama autolisis. Pero cuando ese fenómeno de autolisis no se da, no se produce, la célula está dañada pero se le olvida suicidarse, es cuando se puede iniciar el proceso tumoral. Un grupo de células que no se suicidan, que van heredando esas alteraciones de madre a hija y que van aumentando poco a poco el número de células con esa alteración. Se llama promoción. Conforme va aumentando el número de células tumorales, el número de células dañadas, hablamos de progresión. Después el tumor, para poder expandirse, necesita crear una red de vasos sanguíneos que le abastezcan de alimento, pero también que le sirvan para expandirse y crecer, y es las llamadas metástasis.
Este proceso no es como un resfriado que ocurre de la noche a la mañana, es una enfermedad con un largo periodo de latencia. Esto significa que desde que se inicia el proceso, esas primeras células dañadas que no se suicidan hasta que aparecen metástasis, puede pasar, dependiendo del tumor, hasta 20 y 30 años. ¿Qué tiene esto de bueno? Es que si es un proceso de larga data, los cambios que yo haga para intentar evitar esa iniciación, promoción y progresión pueden ayudarnos a revertir el proceso, y una vez que se ha iniciado podemos intentar ayudar a la que no progrese o que haya una reversión. Hace 30 o 40 años se hablaba que el cáncer era una cuestión de mala suerte, que había un número de células que sufrían una alteración genética, entonces sí o sí desarrollábamos la enfermedad cuando se producían estas mutaciones. A día de hoy sabemos que esto no es así. El cáncer, casi en el 90% de los cánceres medioambiental, tiene que ver con lo que comemos, pensamos, vivimos, el ejercicio que hagamos. Podríamos pensar en el cáncer como una enfermedad multifactorial, dependiendo de muchos factores, algunos conocidos, otros probablemente desconocidos. Y si pensamos en el cáncer como la lotería de Navidad, cuanto más papeletas tengamos, invirtamos, ¿no?, compremos para la rifa, más posibilidades tenemos que en el bombo nos toque el cáncer. Sin embargo, si yo no juego, mis posibilidades de que me toque son bajas. Quizá me han regalado un décimo y tengo la mala suerte de que justo a mí me toca, pero lo habitual es que el que más papeletas juega es el que más probabilidades tiene que le toque. Es decir, el que fuma, el que bebe, el que come mal, el que está obeso, el que no se alimenta de manera correcta, tiene más posibilidades de que le diagnostiquen un cáncer que aquella persona que nunca ha fumado, que no bebe, que hace ejercicio, que está tranquilo. Como todo, al ser multifactorial no sabemos exactamente cuál es el factor que más ha influido en la aparición de un cáncer, pero como os digo, es multifactorial, y cuanto menos factores llevemos eh, en la rifa, menos posibilidades que nos toque. ¿Cuál sería ese estilo de vida pro cáncer? ¿Cuál sería ese estilo de vida que hace que tengamos más papeletas para la rifa? Pues mira, Homer Simpson sería el candidato ideal a que le diagnostiquen cáncer o diabetes o enfermedades cardiovasculares, ¿no?, que le dé un infarto un día en antena. El estilo de vida al que vamos a decir no se basa en una alimentación con comida rápida, mucho azúcar, grasas trans y grasas saturadas, donde hay muchos aditivos y predominan pues patatas fritas, salchichas, hamburguesas, comida rápida, mucho dulce, bollería, refresco, que llamamos la comida ultraprocesada y además en abundancia. El alcohol también es un factor de riesgo para muchos tumores, no solo para el cáncer de hígado. Y Homer es un ejemplo de persona alcohólica. Bebe cerveza DAF, tequila, ron, whisky. El tabaco también es un factor de riesgo importante para el cáncer. Homer en este caso no bebe, no fuma. Otro factor de riesgo que sí cumple Homer es que es una persona sedentaria, no se mueve, vida cama, sillón. Sin embargo, 30 años en antena y a Homer no le han diagnosticado cáncer. ¿Qué hace bien Homer? Homer gestiona muy bien el estrés, algo que a muchos nos falta. En una sociedad muy estresada, una sociedad donde vivimos muy rápido, y el estrés se sabe que también influye en el riesgo de la aparición de cáncer, porque cuando tenemos un estrés crónico aumentan los niveles de cortisol. El cortisol es inflamatorio, aumenta la inflamación, y luego veremos que a más inflamación, más riesgo de cáncer. Inmunodeprime, eso también tiene que ver con la enfermedad. Y Homer, sin embargo, no se estresa con nada. Homer está tranquilo, la central nuclear está a punto de arder y él está ahí tranquilo. Su mujer le está regañando por algo, le está echando la bronca por algo, y él está escuchando ese mono que veis ahí con los platillos. Hace una gestión buenísima del estrés, ha aprendido a relativizar, todo le importa poco, vive al día. Y ese sería el ejemplo que todos tendríamos que intentar imitar. Solamente tiene esto bueno Homer, la buena gestión del estrés que hace, pues, quizá eso le contrarresta al resto de factores de riesgo, y por eso no le diagnostica nunca cáncer. Bueno, broma un poco aparte, quería que os quedarais con la idea que el estilo de vida actual, donde comemos mal o no movemos, o hay obesidad, tabaco, alcohol, una mala gestión del estrés, es el que nos hace más proclives a padecer cáncer.
En los últimos años es que hemos cambiado radicalmente nuestro estilo de vida y eso está haciendo que las cifras del cáncer, tanto en España como en el resto del mundo, estén aumentando de manera alarmante. En muchos países el cáncer ya es la principal causa de muerte. En España, aquí podéis ver en la gráfica cómo están aumentando la tasa de cáncer en hombres y en mujeres. Y uno de los tumores que está aumentando de manera vertiginosa es el cáncer de páncreas, que es uno de los más relacionados con la alimentación, como más tarde veremos. Mira, desde los años 90 hasta la actualidad, cómo ha aumentado la tasa de cáncer de páncreas. El cáncer hemos dicho que es una enfermedad multifactorial relacionada con el medio ambiente. A día de hoy sabemos que hay un terreno que favorece la aparición del cáncer, se llama el ambiente microtumoral. Si pensamos en un jardín, en nuestra casa, en un jardín, si el cáncer es una semilla de una mala hierba, si yo la riego, le doy luz, agua, abono, esa semilla va a crecer y va a expandirse de manera vertiginosa, ¿no? Me va a invadir todo mi jardín. Sin embargo, si me aparece una mala hierba, pero yo no la riego, no le pongo abono, intento que no le dé la luz, si además le pongo algún pesticida, como podría ser, ¿no?, en la quimioterapia, que lo que intenta es quemar, hace ese efecto pesticida, tengo un buen cirujano que está con su azailla intentando arrancar el cáncer de raíz, pues se lo voy a poner más difícil la enfermedad. Entonces tenemos la quimioterapia, que sería el pesticida, tenemos al cirujano que estaría con su azailla intentando extirpar la mala hierba, pero a veces eso no es suficiente y las malas hierbas vuelven a crecer, aunque yo le dé quimioterapia, aunque yo le aplique cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un terreno, si yo tengo un terreno fértil para el crecimiento de los tumores, estos van a aprovechar para crecer. Si yo entiendo cuál es ese terreno, si son esas circunstancias que favorecen la reaparición de los tumores, quizá yo pueda intentar que ese terreno sea desfavorable para el crecimiento de esa célula maligna, de esa mala hierba. Y en ese microambiente tumoral influyen 4 cosas. El sistema inmune, cuando hay inmunodepresión somos más proclives a padecer cáncer. Influye la hiperinsulinemia y los picos de glucemia. Esto pasa en los diabéticos. Los diabéticos tienen picos de glucemia continuos, están en un estado de hiperinsulinemia, y los diabéticos tipo 2 tienen el doble de riesgo de padecer cáncer que las personas sanas. Pero aunque no tengamos diabetes, es posible que tengamos picos de glucemia continuos por el tipo de alimentación que tenemos. Después tenemos también la disbiosis y la alteración de la microbiota. Si las células que crecen las bacterias, que crecen en mi intestino son las desfavorables, va a ser más fácil que aparezcan tumores. La microbiota regula la absorción de nutrientes, estimula el sistema inmunitario, hace que si está en buen estado la microbiota no pasen tóxicos desde los alimentos al torrente sanguíneo. Y por último, la inflamación crónica de bajo grado. Sabemos que 1 de cada 6 tumores se relacionan con una inflamación crónica de bajo grado. Cuando estamos inflamados por dentro, cuando hay esa inflamación, el riesgo de aparición de enfermedades es mucho mayor. Empecemos a hablar del sistema inmunitario. El sistema inmunitario sería nuestro ejército frente a virus, bacterias, tóxicos, células tumorales. El sistema inmunitario sería como la policía, el ejército, que patrulla continuamente en busca de enemigos. Cuando el sistema inmunitario detecta que hay un grupo de células que se han alterado, que no funcionan de manera adecuada, es capaz de inyectar las lisozimas, que se llama, sería como un dardo envenenado, que hace que esas células mueran. A esas células que antes eran inmortales pueden volverse mortales gracias al sistema inmunitario. Varias veces a lo largo de nuestra vida desarrollaremos células tumorales, células alteradas, pero si el sistema inmune está bien, si está activo, si está fuerte, será capaz de eliminarlas y no nos enteraremos ni siquiera que hemos desarrollado un tumor. Sin embargo, cuando el sistema inmune no está activo, cuando está deprimido, cuando no es capaz de detectar esas células tumorales, es cuando el tumor va a aprovechar para crecer, para expandirse, para hacer metástasis.
¿Qué hace que el sistema inmune no esté activo? Pues si pensamos en el sistema inmune como un ejército que hemos hablado, son linfocitos, natural killers, son macrófagos, son nuestro ejército. Si yo tengo un ejército, por ejemplo, de obesos, de personas que no entrenan, que comen mal, que no están bien motivadas por un buen capitán, pues el sistema inmune, si tiene que enfrentar a cualquier enemigo, no va a luchar. No va a luchar porque va a estar cansado, va a estar fatigado, no sabe técnicas de no sé cómo llamarlo, técnicas de guerrilla. Y si no tiene un buen jefe que le arengue, pues va a ser una derrota con toda regla. ¿Qué hace que el sistema inmune esté deprimido? Pues una alimentación occidental, esa alimentación de Homer Simpson con mucho azúcar, aditivos, calorías, grasa. El estrés crónico también nos inmunodeprime. Sentimientos como la ira, la rabia, el rencor, la depresión, la ansiedad. Luego el sedentarismo, la obesidad, el aislamiento social. Por el otro lado, ¿qué nos estimula el sistema inmune? Una alimentación anticáncer, de la que vamos a hablar aquí, basada en fruta, en verdura, una alimentación basada en plantas, con semillas, legumbres, frutos secos, aceite, aguacate y poco o nada de ultraprocesado. Y luego la gestión del estrés, intentar estar sereno, ser más agradecido, intentar estar alegres, felices, cultivar la paciencia, practicar la meditación, el mindfulness y la actividad física. El ejército tiene que entrenar, tiene que saber enfrentarse a su enemigo. El tener un buen jefe que le arengue sería importante. ¿Quién es el jefe? La cabeza. El tener esa mente tranquila, serena. Actividad física, buena alimentación y gestión de las emociones. Dentro de los alimentos podríamos destacar a las setas como buenos estimulantes del sistema inmune, las semillas, los vegetales y los alimentos fermentados. Luego hablábamos de la importancia de la hiperinsulinemia y de los picos de glucemia. Mirad, cuando yo como un alimento que tiene hidratos de carbono, dependiendo del tipo de hidratos de carbono que tenga, se va a producir un pico de glucosa en sangre, como veis en la gráfica. Yo he comido un alimento que tenga hidratos de carbono y tras la ingesta se produce un pico. El cuerpo sabe que ese pico no nos conviene, que tiene muchos efectos secundarios esos picos y entonces va a producir insulina. La insulina va a hacer que baje el pico. Si el pico ha sido muy alto, además, después de la subida va a haber una importante bajada. Eso es la hipoglucemia reactiva, que nosotros lo vamos a notar como una ansiedad por los dulces, antojos dulces, vamos a querer más carbohidratos porque vamos a sentir hambre y vamos entonces a tomar algo dulce que va a producir otro pico y esto puede hacer que estamos continuamente en una montaña rusa de picos de glucemia y continuamente produciendo picos de insulina, esa hiperinsulinemia que sabemos que es nefasta, porque esa hiperinsulinemia que además se asocia a la liberación también de factores de crecimiento similar a insulina, va a influir en la proliferación celular, va a aumentar, a estimular el crecimiento de las células tumorales, va a producir inflamación y esto sabemos que a la larga conduce a mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, yo cuando como alimentos que no producen esos picos, va a haber un leve aumento de la glucosa, que es normal, después no va a haber esa hipoglucemia marcada. Y esto es lo que tenemos que intentar aspirar, a que haya un aplanamiento de los picos de glucosa, que haya un aplanamiento en la producción de insulina, porque sabemos que cuando se mantiene estable la insulina y la glucemia, el riesgo de enfermedades oncológicas disminuye de manera bastante importante. Esto tenéis un ejemplo de esa montaña rusa, esos picos continuos de insulina. Después de la cena viene un pico, ¿no? Según lo que hayamos cenado. Después de ese pico viene una importante bajada que nos puede dar hambre, antojo a medianoche, necesitamos comer, despertarnos y comer. Desayuno, otro pico, bajada, pico, bajada. Todos estos picos producen que el páncreas produzca chutes de insulina, esa hiperinsulinemia de dicho que es inflamatoria, que inmunodeprime, que nos hace más propensos a cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y además nos hace engordar. Si queremos perder peso hay que aplanar esta curva. ¿Y por qué la comida actual produce tantos picos de glucemia? ¿Por qué esa hiperinsulinemia y esos picos continuos?
Una de las razones es porque ingerimos grandes cantidades de azúcar a través de la comida y muchas veces sin ser conscientes de ello. El azúcar añadido es el azúcar que nosotros como cocineros, como usuarios, añadimos a la comida que tomamos o que la industria añade a los alimentos para hacerlos más sabrosos, al final para vender más, ¿no? Bueno, pues dice la Organización Mundial de la Salud que no deberíamos de consumir más de 25 gramos de azúcar al día los adultos, que sería el equivalente a 5 terroncitos de azúcar. En el caso de los niños, no más de 12-15 gramos de azúcar al día, que sería el equivalente a 3 cucharaditas. Y en el caso de los lactantes, no deberían de tomar, no deberían tomar nada de azúcar. De 0 a 2 años, 0 azúcar. Y ahora vamos a ver que estamos tomando muchísima cantidad de azúcar y muchas veces sin ni siquiera ser conscientes. Repito, 25 gramos, 5 cucharaditas adultos, 3 cucharaditas los niños, 0 los lactantes. En España se estima que los adultos estamos tomando de media al día 58 gramos de azúcar añadido. En el caso de los adolescentes 74 gramos, en el caso de los niños 60 gramos. Y hemos dicho que máximo eran 12, los adultos máximo eran 25. ¿Y dónde tomamos tanto azúcar? Pues parte de esos azúcares están los añadidos por la industria, porque nosotros es raro que le pongamos 5 cucharadas de café directamente a un café, a una infusión, ¿no? Pero la industria sí que lo añade. Aquí podéis ver la cantidad de terrones de azúcar que contienen la mayoría de los alimentos que estamos acostumbrados a consumir. Hablamos de dulces, chuches, mirad qué cantidad de azúcar. En solamente un paquete de donetes ya estás tomando más de los 5 gramos recomendados. Los alimentos que podemos pensar que son salados, como los embutidos, tienen azúcar añadido, el pan, salsa, cereales del desayuno, yogures, chocolate, refrescos, las bebidas de Starbucks, la mayoría son ricas en azúcar. Y esos azúcares, como hemos dicho, cuando yo como un alimento que tiene mucho azúcar, produce un pico. Los alimentos que tienen una alta carga glucémica son aquellos alimentos que tienen la capacidad de producir grandes picos. Todo lo que tenga azúcar añadido, alimentos azucarados y algunos cereales, como luego veremos. Cuanto más alta sea el índice y la carga glucémica de un alimento, mayor pico de glucosa y por tanto mayor hiperinsulinemia, más riesgo de cáncer a la larga. Las proteínas no producen esos picos ni la grasa. Combinar los hidratos de carbono con proteína y grasa es una muy buena opción para aplanar las curvas. ¿Y qué alimentos tienen alta carga glucémica? Pues todo lo azucarado, todo lo que contenga azúcar añadido, helado, refresco, bollería, pastelería, salsa, pero también algunos alimentos. Os hago un resumen: las hortalizas todas tienen baja carga glucémica, podéis tomarlas sin problema, salvo las patatas cuando son patatas fritas, que sí pueden tener una alta carga glucémica. Los cereales, la mayoría tienen una alta carga glucémica o moderada, por eso los cereales siempre tienen que ir acompañados de grasa y de proteína. Tenéis mi hijo, quinoa, los cereales del desayuno, el arroz. La avena sí que tiene una carga glucémica moderada y algunos cereales que sean integrales ricos en fibra. Luego las frutas secas, las frutas no hay problema, salvo los zumos que sí que producen picos de glucemia. La uva podrían producirlo y la uva, y la fruta desecada si abusamos de ella. Pero sobre todo quedaros con la idea que los alimentos azucarados, los alimentos refinados, como puede ser la pasta blanca, el arroz blanco, el pan blanco, podrían producir picos de glucemia. Hay alimentos que a veces pensamos que son muy saludables, pero sin embargo pueden producir picos de glucemia, como la miel. Deciros que la miel es lo mismo que el azúcar moreno, que la panela. Produce pico de glucemia. El pan muchas veces tiene azúcar añadido. Si consumimos pan que sea pan integral de masa madre, mejor. Que las frutas en exceso podrían producir el pico de glucemia. Las frutas en cantidades normales no lo van a producir, salvo las frutas secas, ¿no? Los dátiles, los orejones, las uvas pasas. Las aguas saborizadas, que ahora están tan de moda como alternativa a los refrescos, también suelen tener azúcar añadido.
Las barritas energéticas suelen ser una bomba de azúcar. La granola, que podemos pensar que es más saludable que los cereales como tipo Choco Crispy, Choco Flake, también pueden producir esos picos de hiperglucemia. Si queremos buscar alternativas saludables al azúcar, bueno, yo siempre digo que lo mejor es quitar todo el azúcar de la alimentación, toda la que la industria añade, la que nosotros añadimos a nuestro café, a nuestras infusiones. Pero si además ya queremos hacerlo perfecto, si queremos utilizar el mínimo de azúcares, tenéis como opción la fruta del monje, que aquí en España todavía se utiliza poco, la fruta seca con moderación, y las mejores opciones serían la stevia, el xilitol, el eritritol. También la canela endulza, la vainilla, la calabaza cuando está cocida o el boniato. Os quiero dar algunas recomendaciones para intentar aplanar esas curvas de glucemia, para intentar que estén lo más estables posible. Para eso es importante en el orden en el que tomamos los alimentos. Deberíamos de empezar nuestras comidas con alimentos vegetales ricos en fibra, una ensalada, una zanahoria, un pepino en rodajas, tomate. La fibra sería como una especie de malla viscosa que impide el paso de los azúcares. Después deberíamos de tomar proteína, grasa y por último los almidones. Hay veces que esto se puede hacer en el orden correcto y veces que tenemos todo mezclado. Pensemos por ejemplo en un plato en el que vamos a tomar arroz con salmón y aguacate. Lo ideal sería que primero me coma el salmón y el aguacate y después el arroz. Es verdad que esto a veces es difícil. Si no podemos separarlo, lo que tenemos que asegurarnos es que en nuestro plato haya siempre suficientes proteínas y grasas para arropar esos almidones, ¿vale? Y por último, me tomaría los azúcares. Si un día quiero algo dulce, mejor que tomarlo con el estómago vacío, me tomo el dulce de postre. La fruta de postre va mucho mejor porque se va a absorber de manera más lenta, o los yogures, que al final también son azúcares pero procedentes de la leche. Primero la fibra, la ensalada, algo verde, rico en fibra. Después proteína, grasa y almidones. Por último los azúcares. Intentar empezar con ese plato de verduras, con esa ensalada, ese gazpacho sería lo ideal. En el tema del desayuno, el desayuno es el momento ideal para hacer un desayuno salado, un desayuno rico en grasa y proteína. Sin embargo, en España apostamos mucho por los desayunos dulces. Tenemos que cambiar esa opción y apostar más por añadir huevo, aguacate, aceite, salmón, caballa en los desayunos, y menos pues mermelada, menos pan, menos azúcares, por supuesto menos bollería, cereales. Los dulces es mejor intentar evitarlos con el estómago vacío. Los dulces siempre o de postre o acompañados de grasa y de proteína. Si me voy a tomar, por ejemplo, un dulce, mejor que me tome antes un yogur griego o un puñado de frutos secos. La fruta, como antes os he dicho, mejor entera, y que evitar los zumos. Y siempre los carbohidratos tienen que ir acompañados de grasa y proteína. Si queremos aplanar aún más la curva de glucemia, lo que podemos hacer antes de las comidas es tomar un vaso de agua con una cucharada de vinagre y tomarla con pajita para que no afecte el esmalte. Y esto es porque se ha visto que el ácido acético puede reducir hasta un 30% los picos de glucemia. Y por último, en tercer lugar vamos a hablar de la microbiota. Cuando hay una alteración en la microbiota, en las bacterias, hongos y levaduras que habitan en nuestro intestino, se habla de una disbiosis intestinal. Al haber una disbiosis intestinal no se van a absorber de manera adecuada los nutrientes, se va a favorecer la inflamación y se va a inmunodeprimir el sistema inmunitario. ¿Qué hace que predominen las bacterias no deseables, esa disbiosis? ¿Qué lo favorece? Una baja ingesta de fruta y verdura, un exceso en el consumo de proteínas animales, el abuso de antibióticos, la obesidad y el sobrepeso, el que tomemos poca fibra, poca verdura, pocos legumbres, pocos cereales integrales, poca fruta. Y el estrés siempre va a estar aquí. El estrés crónico también nos deprime. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar esa flora intestinal? Pues aprender a gestionar el estrés que hemos dicho, ¿no? Empezar a consumir más fruta y verdura, menos carne, y añadir alimentos fermentados. Los alimentos fermentados
Serían el yogur, el kéfir, el chucrut, todos los encurtidos, derivados de la soja fermentados, como puede ser el miso, el natto, el tempe, la salsa de soja y la kombucha. La kombucha me parece una muy buena alternativa a los refrescos y van a favorecer la flora intestinal, la favorable, ¿no? Esto se ha visto que puede disminuir el riesgo de cáncer de colon. Y por último quería hablaros de la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado se ha visto que es responsable de 1 de cada 6 tipos de cánceres diferentes. La inflamación crónica está detrás de la sarcopenia, la falta de músculo, el déficit de músculo, la osteopenia, el cáncer, la diabetes, la resistencia a la insulina, la hipertensión, la dislipemia, problemas de coagulación, depresión, anemia, déficit de vitamina D. ¿Qué produce esa inflamación crónica de bajo grado? Esto sería el abono de la semilla que hablábamos. Pues el estrés, la mala alimentación, la obesidad, la propia quimioterapia produce inflamación. Esto en una analítica se puede detectar midiendo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, aunque no se suele medir. Lo que más se suele medir es la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación. ¿Qué síntomas produce? Pues la inflamación crónica de bajo grado produce síntomas silentes, difíciles a veces de diagnosticar, pueden ser falta de apetito, cansancio, nos cuesta dormir, estamos tristes. A veces son síntomas inespecíficos, pero que pueden ser responsables de ese tumor. ¿Qué produce inflamación? Pues si hablamos de dieta, la dieta proinflamatoria es una dieta rica en grasa, saturada en grasas trans, en aceites vegetales refinados como soja, palma, girasol, con mucho azúcar añadido, con alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, refrescos, alcohol, con mucha fritura, barbacoa. Por el contrario, ¿cuál es la dieta antiinflamatoria? Una dieta rica en fibra, en fitoquímicos. Los fitoquímicos son los responsables del color, olor y sabor de los alimentos. Es decir, cuanto más colorida sea mi alimentación, más antiinflamación habrá, o sea, menos inflamación habrá. Una dieta rica en fruta, en verdura, que añada alimentos probióticos, alimentos fermentados, con frutos secos, aceite de oliva, con pescado azul, y donde se utilizan técnicas culinarias suaves como el hervido, el vapor, el estofado, la plancha. El índice de inflamación de los alimentos y el estilo de vida se puede cuantificar en positivo cuando son alimentos o estilos de vida antiinflamatorios, negativo cuando son estilos de vida o alimentos proinflamatorios. ¿Qué sabemos que es antiinflamatorio y que es inflamatorio? Mira, sabemos que hay alimentos antiinflamatorios. Los tomates son muy antiinflamatorios, todas las frutas y verduras de color amarillo o naranja, los vegetales de hoja verde, pero en general toda la verdura, el pimiento, el pepino, la cebolla, la berenjena, el calabacín, el ajo, las frutas antiinflamatorias, en especial las manzanas y los frutos rojos, pero también la piña, la uva, el kiwi, los cítricos. Los frutos secos y la mantequilla de cacahuete son antiinflamatorios, las legumbres son antiinflamatorias, los lácteos fermentados altos en grasa, como podría ser el yogur o el queso, las legumbres, el café, el té, el pescado, y la única carne que podría ser antiinflamatoria son las aves, el pollo y el pavo, y mejor ecológico. Por el lado contrario, ¿qué es inflamatorio? La margarina, la mantequilla, el aceite de soja, palma, girasol, algodón, los azúcares añadidos, ¿no? Los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares, la carne roja, la ternera y el cerdo, el buey, las vísceras, la casquería, las carnes procesadas como salchicha, hamburguesa, nuggets, y luego los cereales refinados, pan, pasta, arroz blanco, y los vegetales con fécula como puede ser la patata o el maíz. Todas las verduras son antiinflamatorias salvo la patata y el maíz. ¿Qué estilo de vida es antiinflamatorio? Pues aquel estilo de vida en el que hacemos actividad física de manera moderada es antiinflamatorio, de 1 a 3 veces por semana, pero si practicamos ejercicio más de 4 veces por semana estamos disminuyendo de manera importante la inflamación. Sin embargo, el tabaco, el sobrepeso y la obesidad son muy inflamatorios. Cambiando nuestro estilo de vida, vamos a influir en esa inflamación. Las especias hago especial mención porque son muy antiinflamatorias: cayena, chile, jengibre,
cúrcuma en especial, la pimienta, la canela, el clavo, el cardamomo, son especies antiinflamatorias que nos interesa añadirle a nuestro día a día. Un ejemplo práctico, una receta antiinflamatoria. Podría ser una crema de calabaza, zanahoria, que son las verduras naranjas mucho que son antiinflamatorias, el puerro, la cebolla y el ajo, que deberían estar presentes todos los días en nuestra alimentación. Le ponemos alguna especie como si era cúrcuma y aceite de oliva virgen extra y ya tenemos una receta antiinflamatoria. Ahora quería hablaros de alimentos que a veces son controvertidos y que quiero aclarar un poco si debemos de consumirlos o no. Café, sí o no. ¿Quién gana? ¿George Clooney o Brad Pitt? Bueno, pues café, sí. 3 cafés al día se ha visto que pueden disminuir el riesgo de cáncer de hígado, cáncer de endometrio, cáncer de colon, pero tiene que estar bien preparado. El café debería ser café de tueste natural, variedad arábica, como he dicho, 3 cafés al día, y es importante dónde lo preparemos. George Clooney prepara en aluminio, las cápsulas de aluminio no deberíamos utilizarlas nunca, debe ser café, si podemos, recién molido y hecho en una cafetera de acero inoxidable o de cristal. Lo ideal es el café de puchero, el café filtrado con la cafetera esta que estáis viendo aquí, donde se pone aquí el café y se filtra, se añade agua para filtrarlo, o la clásica cafetera italiana pero de acero inoxidable, ¿vale? Entonces 3 cafés al día de café de tueste natural preparado en recipientes de cristal o acero inoxidable, evitando siempre las cápsulas de aluminio. Alimentos que también controvertidos, los huevos. Podéis comer huevos a diario, no hay problema, no aumenta el colesterol. El problema del colesterol y los triglicéridos es más el azúcar. Que podéis tomar agua con limón, sí, pero que no es milagrosa. Que si vais a añadirle algo a vuestro agua, que sea mejor vinagre, como hemos hablado. Que el azúcar moreno no es mejor que el blanco, que la miel no es mejor que el azúcar blanco, ni la panela, ni el azúcar mascobado, ¿vale? Que al final son más o menos lo mismo. Que no hay que tenerle miedo a las grasas, que las grasas hay que incluirlas en la dieta, pero que sean grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, semillas, aceitunas, yogures griegos. ¿Qué fruta se puede tomar? Sí, pero la fruta mejor de postre, que no es obligatoria, pero si la vamos a tomar que no sea sola, mejor de postre, o si la tomamos por la tarde con frutos secos, con un yogur griego, natural. Que podemos tomar agua con las comidas en cualquier momento del día que nos apetezca. Para los que no comen carne, yo no como carne, ¿qué sustitutos tenemos? Hay excelentes fuentes de proteína vegetal. Frutos secos, almendras, anacardos, nueces, los frutos secos son una buena fuente de proteína y además de grasas saludables. Las legumbres, soja, garbanzos, lentejas, la avena, la quinoa son ricas en proteína y no tenemos que comer carne si no lo deseamos. El huevo también es ideal como fuente proteica. Como aceites que vamos a utilizar, siempre aceite de oliva virgen extra, la principal grasa para cocinar. Las aceitunas también son bienvenidas. Sin embargo, la mayoría de los alimentos que encontramos en el supermercado están compuestos por aceite de palma. El aceite de palma es barato, no se enrancia, no tiene olor, de una textura muy agradable a los alimentos, como la Nutella. La Nutella es así su textura porque tiene aceite de palma. Pero se ha visto que el aceite de palma hace que las células tumorales sean más agresivas y promover las metástasis. Y el problema es que el aceite de palma está casi omnipresente en la mayoría de los alimentos que consumimos en nuestro día a día. Por eso aprender a revisar etiquetas es importante para evitarlo. Materiales de cocina. Es importante lo que cocino, o sea, los alimentos que elijo para cocinar, pero también donde los cocino. Lo mejor es el cristal, el vidrio, antes hablaba de la cafetera, el barro, la cerámica, el hierro fundido, aunque puede saltar un poco de óxido de hierro, el acero inoxidable, el titanio y la madera. ¿Qué no debemos utilizar? El teflón, el PFOA, el aluminio, cobre, plástico y las cápsulas de café de aluminio, ¿vale? Siempre cocer a fuego lento, con poca intensidad sería lo ideal. Entonces, como resumen de alimentos, vamos a apostar por una alimentación de alimentos basada en alimentos frescos, alimentos locales, alimentos de temporada, preparados en casa, a fuego lento, es decir, técnicas culinarias suaves y con mucho amor. ¿Por qué digo con mucho amor? Yo eso tengo que disfrutarlo. Este cambio de alimentación, esta forma de alimentarlo me tiene que gustar, porque si no al final me va a generar también un estrés.
Es decir, ir haciendo cambios, probando cosas que nos gusten, que las podamos incorporar en nuestra alimentación, en nuestro día a día. Y como ideal sabemos que nosotros en la cuenca mediterránea teníamos la mejor dieta posible, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la dieta mediterránea. Sería la alimentación tradicional hasta los años 60 en la cuenca del Mediterráneo y que estamos perdiendo. Seguir esta dieta mediterránea que vamos a comentar, se ha visto que disminuye en un 30% el riesgo de muerte prematura, de enfermedad cardiovascular y de cáncer de mama. Hagamos un repaso de esa pirámide. En la base de la pirámide la mejor bebida es el agua, el café, el té, las infusiones, pero sin azúcar. Fruta y verdura todos los días, unos 800 gramos es lo ideal, pero que sean variados con mucho color, si puede ser local y de temporada. Cereales sí, pero cereales integrales, el arroz, el pan, la pasta integral y todo regado con aceite de oliva virgen extra. A incorporar todos los días frutos secos, semillas, aceitunas, aromáticas, especias, añadir menos sal y más aromáticas y especias para cocinar y dos hortalizas que deberían estar siempre presentes, que son la cebolla y el ajo. Luego lácteos sí, pero preferible los lácteos fermentados, el yogur y el queso, 1 o 2 raciones al día. Las legumbres podemos incorporarlas 3-4 veces por semana a garbanzos, soja, lentejas. Pescado sí, preferible pescado azul porque su grasa es más saludable. Huevos, como decía, podemos tomar huevos diarios. Y el pollo, el pavo, el conejo serían las carnes más recomendadas, 1 o 2 veces por semana. Y la carne roja, ternera, buey, cerdo, habría que limitarla a no más de 1 o 2 raciones a la semana. Las patatas menos de 3 raciones, sobre todo limitar las patatas fritas. Hamburguesas, salchichas, nuggets, embutidos, jamón, tocino, no más de una vez cada 15 días. Y por último, el vino con muchísima moderación sería la única bebida que podría ser algo más saludable como bebida alcohólica, y los dulces limitarlos a un par de veces al año, a lo sumo un par de veces al mes. Esta pirámide está invertida, hay mucho azúcar en nuestra alimentación, mucho dulce, mucho embutido, mucha carne, muchas patatas fritas. La alimentación de muchos niños se basa en la punta de la pirámide. Ahora estáis pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a comer, no? Lo más importante que tenemos que empezar a hacer cambios es el desayuno. El desayuno debería de ser salado, sin embargo el desayuno en España la mayoría de las veces es dulce, leche con galletas, leche con colacao, cereales, pan, bollería, mermelada. El momento del día en el que somos más sensibles a la glucosa es el desayuno. Evitar esos picos del desayuno puede ayudarnos a regular la glucemia a lo largo del día. Pues una buena opción para desayunar podría ser una ensalada, un desayuno basado en huevos cocidos, huevos revueltos. Podemos desayunar avena, sí, cereales, pero que siempre la avena vaya acompañada de frutos secos, de semillas, yogur, frutos rojos. ¿Que podemos tomar pan? Sí, pero que el pan sea integral, lleve aceite, aguacate, lleve caballa, lleve humo, huevo, tomate, para reducir la carga glucémica. Siempre hidratos, vale, podemos tomar hidratos, puede ser la avena, el pan, pero yo acompañarlo siempre de proteína, de grasa saludable. Entonces los cambios principales del desayuno sería cambiar el pan blanco por pan integral, los cereales refinados por avena, la mantequilla y la margarina por aguacate y por aceite de oliva virgen extra, los zumos por frutas frescas, los yogures de sabores por yogur natural o kefir. Un ejemplo de menú diario sería tomar yogur griego con avena, con frutas, semillas y frutos secos. A media mañana, si tenemos hambre, puede ser fruta con frutos secos, puede ser un hummus con crudité, o unas palomitas pueden ser un buen snack, pero acompañada de levadura nutricional para añadir proteína y grasa. A mediodía puede ser una ensalada de garbanzos con feta, aguacate. Un postre que está muy rico podría ser almendras con chocolate negro, como dulce, o fruta. Por la noche he puesto un ejemplo con cereal, pero siempre con proteína. Puede ser una quinoa con verdurita y tofu o salmón salteado. Acordarnos siempre que el almidón siempre tiene que ir con grasa y con proteína. La lista de la compra. Aquí os he hecho una pequeña lista de la compra
Siempre pues fruta de temporada, local que hemos hablado. Siempre tener en la nevera legumbres, que pueden estar cocidas, las legumbres cocidas también son saludables. Variedad de hortalizas y de fruta. Podemos utilizar las algas, aromáticas y especias muchas, cereales siempre integrales, tener semillas, frutos secos, aceite de oliva, café y té en casa. Y por último quería hablaros de una diagnosticada de la enfermedad. Hay veces que nos cuesta comer y este tipo de dieta mediterránea de la que estamos hablando es ideal, nos puede venir muy bien, pero no todo el mundo puede consumirla, ya sea porque estamos con náuseas, que estamos con vómitos, estamos con diarrea, tenemos llagas, no nos sabe bien la comida, no tenemos hambre. La quimioterapia pues asocia muchas veces efectos secundarios que nos impiden de comer de manera adecuada. Mi idea es daros algunos trucos para intentar disminuir esos efectos secundarios. Una de las cosas muy frecuentes en el cáncer es la anorexia, la falta de apetito, no queremos comer, no nos entra nada. Para eso se recomienda incluir alimentos densos nutricionalmente, evitar alimentos que nos hacen y son superfluos, como pueden ser las chuches, la bollería, y dar prioridad a los frutos secos, a los aguacates, la mantequilla de cacahuete, la clara de huevo, proteína en polvo o el aceite de oliva virgen extra. Hacer pequeñas raciones, tomar pequeñas raciones y muchas veces al día. En vez de tomar 3 comidas, hacemos pequeñas comidas pero más frecuentes. No tomar agua en mitad de la comida porque el agua nos va a saciar y entonces vamos a comer menos. Y siempre buscar texturas suaves, cocciones lentas, cruzar los sabores con las aromáticas y las especias. Los asados, el vapor suele sentar bastante mejor que fritura, barbacoa o parrilla. Si comemos poco podemos hacer nosotros batidos proteicos en el que añadamos proteína y grasa. La proteína en polvo que suele ir mejor es la proteína de suero de leche o la whey protein, pero también podemos añadirla de manera natural con los yogures, con los frutos secos, la mantequilla de cacahuete. Pero siempre son mejores los batidos hechos en casa que los batidos hospitalarios, que lo que llevan al final es agua, azúcar y proteína de suero. Nosotros podemos comprar la proteína de suero y le añadimos fruta, le añadimos frutos secos, le añadimos mantequilla de cacahuete, le podemos poner aguacate, le ponemos yogur, kefir o esquiro. Si durante la quimioterapia lo que tenemos es diarrea, en este caso es muy importante estar correctamente hidratado, dejar la lactosa, el café y el alcohol. Evitar los picantes, el picante puede agravar la diarrea. Los cereales integrales son muy importantes incorporarlos, pero si estamos con diarrea, mejor no tomar cereal integral, ni pan, ni pasta, ni arroz integral. Evitar los alimentos muy grasos, evitar las frituras, las carnes grasas, los quesos grasos, porque nos pueden sentar peor. Nos iría mejor tomar pues, sopa de arroz, la crema de zanahoria, una crema de calabaza, el pescado, el pollo a la plancha, la compota de manzana, la manzana asada, una patata hervida y luego enfriada. Cuando la patata la hervimos y luego la enfriamos, se forma el almidón resistente que alimenta nuestra flora intestinal, puede ayudarnos a controlar la diarrea y además sería la forma ideal de consumir las patatas y otros cereales. Primero se cuecen y después se enfrían. El plátano también nos puede ayudar y así como beber mucha agua. Si por el contrario estamos estreñidos, pues seguiremos bebiendo mucha agua, importante. Hay que hacer ejercicio, moverse, se nos va a venir muy bien. Añadir fibra, vegetales, legumbres, cereales integrales y fruta con piel para añadir más fibra y que vayamos de vientre. Cuando hay dificultad para tragar, podemos utilizar espesantes como el colágeno o la gelatina que nos pueden ayudar a tragar. Las texturas que sean tipo purés, compotas, que no sean alimentos muy duros, que en una misma comida no mezclemos los purés con alimentos que haya que masticar, mejor todo con la misma textura. Es importante comer sentados, no tumbarnos, porque podemos hacer una neumonía por aspiración. Si te aparecen llagas en la boca, una cosa muy importante es lavarse bien los dientes, hacer enjuagues con agua, sal y bicarbonato, que nos van a ir muy bien. Evitar los ácidos, los sabores muy fuertes, evitar alimentos muy fríos, muy calientes y los alimentos muy duros, mejor texturas más suaves. Para la boca seca van muy bien los polos de fruta, hacer polos caseros de fruta, no con cítricos, pero cualquier otra fruta, o chupar cubitos de hielo. La opción de los polos flan no me gustaría porque agua, sal y colorante, o sea, agua, azúcar y colorante. Mejor cubitos de fruta o cubitos simplemente o polos de fruta.
los purés, los alimentos líquidos y, como siempre, lavarnos muy bien los dientes. Para el disgeusia, que son alteraciones del sabor, donde pasa cosas curiosas con la quimio, es que se alteran las papilas gustativas y alimentos que pueden ser dulces no sepan salados, los salados ácidos, y son, bueno, pues cambios un poco extraños, pero que se producen por la quimioterapia. Muy importante cuando hay alteraciones del sabor es lavarse también bien los dientes. Y cuando algo no se ve muy dulce, podemos poner un poquito de sal y limón y mejora. Cuando la comida no sabe amarga, poner algún endulzante. Si la comida no sabe a cartón o acartonada, la sal con limón mejora ese sabor a cartón. El sabor metálico mejora también poniendo endulzante y limón y utilizando cubiertos de madera. Para no hacer los vómitos es importante evitar las grasas y los fritos, hidratarnos de manera correcta, beber mucho líquido. Las infusiones de jengibre, canela y manzana suelen funcionar muy bien. Tomarlas 3 veces al día nos puede reducir las náuseas. Y si estamos con náuseas o vómitos, comer poquita cantidad muchas veces al día. Cuando hay anemia, pues añadir alimentos ricos en hierro, como pueden ser las algas, las legumbres, frutos secos, los cereales integrales, el sésamo, las manzanas, todos los vegetales de color verde y alimentos ricos en vitamina C, que al final son la mayoría de frutas y verduras, pero en especial las de color verde, las fresas o los pimientos. Cuando hay leucopenia, las defensas están bajas, es mejor beber agua embotellada, evitar los crudos, la carne cruda, huevos crudos, los lácteos crudos, lavarnos bien siempre las manos, lavar la fruta y la verdura y añadir fermentados y setas. Los fermentados serían lo que hemos hablado del yogur, el kéfir, la kombucha, el miso, y las setas y los champiñones nos vienen bien para estimular las defensas. Bueno, pues esto es todo lo que quería contar hoy sobre alimentación y vida saludable de la teoría a la mesa. Los que queréis saber más tenéis acceso a todos los libros que tengo publicados sobre alimentación y cáncer. Podéis seguirme en Facebook e Instagram como mi receta anticáncer, donde cada día voy subiendo información nueva relacionada con el cáncer y la alimentación y el estilo de vida. Por último, daros las gracias en nombre de todo el equipo Guapo. En la Guapo intentamos que los pacientes mejoren su calidad de vida, reduzcan los efectos secundarios, mejoren la eficacia de la quimioterapia. Para eso, ejercicio físico, buena alimentación, gestión de las emociones, una sonrisa y ganas de que cuando me cayera Guapo la enfermedad se quede fuera, la palabra cáncer, quimioterapia se quedan fuera, y dentro vamos a entrenar, vamos a darlo todo, vamos a cuidarnos, vamos a apoyarnos y vamos a enfrentarnos a esta enfermedad de la mejor manera posible. Pues muchas gracias en nombre de todo el equipo Guapo y espero que os haya sido de utilidad.